Vamos a dar inicio, seguimos con esta serie que se llama Jesús es, que la iniciamos este miércoles. Y que uno de los problemas que tenemos en esta época es que queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no queremos que Jesús sea el Rey. Queremos que Él nos provea, nos salve, nos bendiga y haga todo por nosotros, pero queremos que no se meta en nuestra vida. Pero le tengo una noticia, Jesús es Rey. Y como Jesús es Rey, Él es el que se debe sentar en el trono de su corazón. Y cuando Jesús se sienta en el trono de su corazón, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Obedecer a quién? Al Rey. Porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y esa es la pregunta que hemos estado haciendo esta semana. ¿Quién es Jesús? Porque Jesús, como decíamos, para muchas personas puede ser un profeta, un gran maestro, un político, un revolucionario, un hombre con una moral altísima, una figura importante que transformó. Pero muchas personas no entienden que Jesús no vino para ser una opción más en nuestra vida de una lista de nombres de personas revolucionarias, sino que Jesús vino a revelarse como el camino, la verdad y la vida. Y Marcos 8:27, que es el texto base de este mensaje, nos dice: Jesús y sus discípulos salieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, mire lo que les pregunta Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Así con aceite dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Les dijo. Yo, ¿quién dice la gente? Y hoy, este domingo de resurrección, esa pregunta toma un peso aún mayor. Porque mire, la gente celebra en el mundo a un Jesús que no conocen, a un Jesús que solamente lo ven en la cruz y que piensan que sigue ahí crucificado. Y entonces la gente va y saca los muñecos esta semana para pasearlos por el centro. ¿Y eso tendrá sentido si la vida de la gente no es transformada por el Espíritu Santo? Si la vida de la gente no es acercarse al Señor. Y por eso hoy hablamos de la resurrección de Jesucristo. Y hablamos de lo que llamamos Pascua. Y para entender, la Pascua la Pascua no es eso que celebran los gringos allá y que hay unos huevitos y hay un conejo, el de Pascua. Porque la mayoría de gente, aunque es cristiana, tiene la tendencia a pensar que la Pascua es el conejito con los huevitos. Y eso es una tradición norteamericana que la verdad no he investigado de dónde viene. Pero realmente la Pascua es una de las celebraciones de la fe cristiana más grande y más importante, aún de los que son cristianos católicos o se hacen llamar católicos. Y en el Antiguo Testamento, la Pascua recordaba cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. No sé si recuerdan ustedes la historia, y si no la conocen, recordemos un poco que cuando Moisés va y ya le dice al faraón: listo, deja ir a mi pueblo por última vez, el faraón le dice: no, otra vez no. Su corazón endurecido le dice: no se pueden ir. Y entonces ahí viene la palabra del Señor cuando dice que se va a llevar a todos los primogénitos, primeros hijos de todos, hasta de los animales que quedaban. ¿Y qué sucedió? Que el Señor les dio la orden de que hicieran un sacrificio y mataran unos corderos puros, con el objetivo de que con esa sangre pudieran pintar los dinteles de las puertas. Y cuando fuera a pasar el ángel de la muerte, ¿qué sucedería? El ángel de la muerte pasaría derecho en las casas de los israelitas que estaban ahí, que tenían la marca de la sangre del cordero. Cualquier parecido con Jesucristo no es coincidencia, es pura realidad, porque ese sacrificio simbolizaba lo que iba a ser para nosotros el sacrificio del cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. El cordero sin mancha,
que murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces para nosotros la Pascua es cuando ese cordero que fue sacrificado marcó nuestras vidas con su sangre preciosa, señalando la salvación y la protección, que es lo que simbolizaba en esa época de Moisés. Iba a decir que es que de Noé. De Moisés, de la salvación. Y ahora nosotros, los hijos del Señor, somos salvados por la sangre de Cristo. Ese simbolismo de esa época apuntaba a algo mayor. ¿Apuntaba a quién? A Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que fue entregado por nosotros en la cruz. El Cordero que quita el pecado del mundo. Su sangre no cubre ahora nuestra casa, sino que cubre ¿qué? Nuestras vidas. Nos cubre a nosotros. Y ahora el sacrificio de Jesucristo no fue temporal, es un sacrificio que de salvación eterna. Esa es nuestra Pascua, y la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo es suficiente. No se necesita nada más, no se necesitan más sacrificios. Hasta la época de Jesucristo, para los judíos era necesario estar haciendo constantemente sacrificio. Pero para nosotros tenemos el sacrificio a nuestro sumo sacerdote, que fue Jesucristo entregado en la cruz. Y para entender la resurrección tenemos que primero entender que Jesús fue crucificado. El viernes, y el próximo año lo vamos a hacer, el viernes de la cruz. Sí, porque imagínense, no nos da pena, oiga, los católicos celebrando toda la semana y nosotros los cristianos nos dicen, no, es que hay que ir el miércoles. Miércoles, sí, a las 7, y los católicos allá a las 3 de la mañana viendo las procesiones. Entonces, el próximo año vamos a estar celebrando el servicio de la cruz el viernes. Porque Jesús murió en una cruz para derramar su sangre por nosotros, y no fue una muerte simbólica. No es algo así, no, eso es un simbolismo. No, fue una muerte real. No es una idea solamente espiritual, aunque también es espiritual, pero fue real, fue dolorosa, fue una muerte pública y fue una muerte definitiva. No fue una muerte definitiva. Porque los discípulos pensaron que en esa cruz todo había terminado. Imaginen, los discípulos habían estado algo así como 3 años con Jesús. Lo habían escuchado predicar, lo habían escuchado hablar de Dios, del reino de Dios, lo habían escuchado hablar del evangelio, de salvación, de arrepentimiento. Habían visto los milagros de Jesucristo. Y habían dicho, cuando le dijeron, ¿quién cree que la gente dice que soy? Y entonces la respuesta, ¿cuál fue? ¿Cómo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres la resurrección y tú eres la vida. Esa es la respuesta para nosotros. Y entonces, cuando sus discípulos pensaron que todo había terminado, Jesús murió en la cruz, fue bajado y llevado a una tumba. Le hicieron todo, un proceso de esas hierbas aromáticas que lo hacían, lo envolvieron y lo dejaron en la tumba. Pero el domingo pasó algo. ¿Algo qué? Impresionante. Porque fue el domingo de la resurrección. Jesús no solo murió, Jesús resucitó. Y mi esposa lo decía ahora, ¿no? Como, o sea, no tendría sentido nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Pero nuestra fe se basa en que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó para vencer la muerte que nos tenía dominados a nosotros. El pecado. No se olvide que la paga del pecado es la muerte.
Y al Jesús vencer la muerte, Él venció esa muerte eterna para nuestra vida y cambió esa muerte eterna por vida eterna y vida en abundancia. Así que hoy quiero que veamos varias cosas. ¿Sí? El mensaje de hoy tiene como título: Jesús es la resurrección y la vida. Y hoy vamos a ver un par de cosas. Primera cosa, la resurrección es un hecho real. Mire, las mujeres fueron a la tumba esperando encontrar ¿qué? Un cuerpo. Esperaban encontrar un final. ¿Ustedes creen que iban alegres? ¿Cómo uno va a la tumba de alguien que ha perdido? Triste, ¿no? Cuando uno recuerda a esa persona, y hoy aprovecho este momento para rendir un sentido homenaje, aunque muchos de acá no lo conocieron, del pastor Gabriel de Iglesia Fe y Esperanza, que falleció el domingo pasado, que nos vuelve y nos recuerda la fragilidad de nuestra vida, pero también nos vuelve y nos recuerda que en Jesús encontramos resurrección y encontramos vida. Así que tenemos la certeza de que nuestro amigo Gabriel, el pastor Gabriel, en este momento está disfrutando de la presencia, en la presencia del Señor. Y allá nos encontraremos. Gran persona, una persona que recuerdo entrañablemente, porque no porque se haya muerto, no, porque dicen no hay muerto malo, no, sino porque realmente fue un pastor como pocos pastores, un pastor de la palabra, del evangelio, centrado en la sana doctrina, un pastor que dedicó su vida a su familia y a su iglesia. Así que rindo este homenaje aquí al pastor Gabriel, sabiendo que está en la presencia del Señor y que en algún momento él fue de los pocos, cuando éramos jóvenes y locos, teníamos un ministerio que se llamaba Anillo de Dios. Y cuando muchas iglesias nos cerraron las puertas, él fue de los pocos que nos abrió las puertas. Él creyó en el ministerio de nosotros, junto con el pastor que teníamos en esa época, que también creyó en la locura nuestra. Y el pastor Gabriel nos abrió sus puertas para también hacer ministerio y trabajar con los jóvenes en conjunto de la iglesia donde nos congregábamos, y éramos pastores de jóvenes. Y con la iglesia de él hicimos muchas cosas evangelísticas para jóvenes, y él siempre estuvo dispuesto a abrir sus puertas y fue de gran bendición también para nuestras vidas. A veces uno no se imagina el impacto que puede tener en otras personas. Entonces, bueno, ya nos veremos con el pastor Gabriel en el cielo. Y esperaban estas mujeres encontrar el final, pero se encontraron con lo siguiente. Vamos a leer Mateo 28, del 1 al 8. Búsquelo ahí en su Biblia, la Biblia más rápida del oeste. Mateo 28, 1 al 8. Y dice, versículo 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Parece que estaba de moda el nombre María, ¿no? Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Versículo 5. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Versículo 8. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro,
pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. Mire cómo son las emociones humanas, ¿no? Asustadas, pero muy alegres. ¿Sí? Corrieron asustadas, pero alegres de lo que había sucedido. Siempre se comenta esto y la importancia de la mujer en la iglesia. Mire, para nosotros como Iglesia Vida, el papel de la mujer dentro de la iglesia es esencial. Y aprovecho este momento para hablar de eso, porque sé que lastimosamente en muchas ocasiones se ha menospreciado a la mujer y el valor que tiene la mujer. Y yo quiero resaltar ese valor que tiene la mujer en la iglesia. Para una época como en la que vivió Jesús, en la que murió y fue crucificado y sepultado, las mujeres no tenía, la palabra de la mujer no tenía mucho peso, no tenía mucho valor. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque fueron las mujeres las que encontraron que la tumba estaba abierta y que estaba vacía. Ahora imagínense Jesús cómo hace las cosas de loquísimas, que pone a las mujeres de las cuales su palabra no tenía valor a ir a decirle a los discípulos, que fueran a decirles que él se había levantado de los muertos y que ya iba para allá, para Galilea, y que lo iban a ver. Muy loco, ¿no les parece? Cómo la mujer fue posicionada por Jesús, cómo la mujer fue levantada por Jesús, porque les dio esa voz importante de decir: el Señor resucitó. Fueron las primeras que de su boca salió decir: el Señor Jesús resucitó. Es devolverle el valor a la mujer, devolverle la voz y la credibilidad a la mujer. ¿Por qué? Porque fue un hecho real, fue una verdad absoluta la resurrección de Jesucristo. Ellas se encontraron una tumba vacía. Y la tumba vacía no es una metáfora, no es una cuestión así como de que ellas imaginaron. No, es un evento histórico que sucedió. Jesús murió, pero no se quedó en la tumba, él resucitó. Y eso es lo que celebramos en esta época. Eso es lo que celebramos este día, la resurrección de Jesucristo. Y es un motivo de celebración para nosotros como cristianos, recordar que Jesús resucitó. Porque venció la muerte, venció el pecado. El cristianismo no se sostiene de una idea, ni de una fábula, ni de un mito. Se sostiene de un hecho. Y vuelvo y repito, si Jesús no resucitó, mire, no hay esperanza. Si Jesús no resucitó, entonces ¿qué hacemos aquí? Apague y vámonos. Pero Jesús sí resucitó, y eso lo cambia absolutamente todo. Todo lo cambia. Ahora bien, segunda cosa, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Juan 11, 21, 27 dice lo siguiente: Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Versículo 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo: yo, escucha bien, es que mire la declaración que dice Jesús ahí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Jesús no dijo: yo conozco la resurrección, a mí me parece que probablemente. No, Jesús declaró: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y eso es importante para nosotros, porque es una declaración de identidad de Jesús. Es una declaración de el poder de Jesús. Es una declaración de la deidad de Jesús. Jesús no es solo un hombre bueno. Jesús es Dios.
Para nosotros los cristianos, Jesús es Dios. Y por eso creemos en el Padre, creemos en el Hijo que es Jesús y en el Santo Espíritu que habita en nosotros en la actualidad. En eso creemos, en eso nos fundamentamos. Creemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros para pagar la deuda que teníamos a causa de la maldad, de nuestro pecado, porque aquí que todos los que estamos aquí hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo frente a Dios, y si no existiera Jesucristo no tendríamos perdón y la paga de nuestro pecado sería la muerte. Pero la muerte no pudo retener a Jesucristo, la tumba no pudo contenerlo. Y aquí hay algo poderoso que usted tiene que entender. Como Jesús murió por nosotros, la muerte no puede retenerte, la tumba no puede contenerte a ti tampoco. Porque por el sacrificio de Cristo somos vivos. Mire, la humanidad le teme a la muerte. Pero el mismo Señor dice, vamos un poquito atrás, ahí al texto bíblico. Donde dice yo soy la resurrección, el que cree en mí vivirá aunque muera. Esa es nuestra esperanza, que nosotros viviremos aunque muramos físicamente, porque nuestro espíritu volverá al Padre. Y es importante que usted entienda que la muerte no es el final. La muerte es una transición a la vida eterna en la presencia del Señor. Porque el creyente no deja de existir. El creyente pasa de esta vida a la vida eterna con Dios. Entienda eso. Por eso Jesucristo murió. Ahora, punto número 3. La resurrección nos ofrece vida nueva. Juan 11:26 dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y hace la pregunta, escucha esto: ¿crees esto? ¿Qué contestó Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esta mujer la entendió, ¿no? A ver, recordemos quién era esa mujer. ¿Y ella qué estaba antes? ¿Cómo la recordamos primero? Ocupada, angustiada. ¿Sí? Así, dele y corra para aquí, para allá. Y estresada con la hermana María. Porque el nombre de María estaba de moda, no se olvide. O sea, lo in era María, llamarse María. Como Juan, sí. Y lo dice Juan. Esta mujer dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Imagínese otra vez otra mujer. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo el Señor usa a las mujeres. Oiga, mujeres, un llamado aquí: déjense usar. Pero el Señor, no van a entender mal, ¿no? Sonó raro. Déjense usar del Señor. Porque el Señor le habla a las mujeres, le habla al corazón a las mujeres. Hombres, nosotros somos la cabeza. Actúen como la cabeza. Mujeres, déjense usar por Dios para que sean esas ayudas idóneas de los cabezones, digo, de la cabeza. Y mire, la resurrección no es solo un evento del pasado, es una invitación hoy. ¿Sí? Jesús no solo resucitó, Jesús ofrece vida, vida eterna, vida nueva, vida transformada, vida en abundancia.
Ese es Jesús. Jesús, nuestro Rey de Reyes. Yo le hago la misma pregunta que le hizo Jesús a Marta. ¿Crees esto? Otra vez, porque creo que no me entendieron la pregunta. ¿Se escucha? Sí, sí, sonido. Sónico. ¿Crees esto? Vamos mejorando. Ese ensayo estuvo bueno. ¿Crees esto? El que crea diga amén. Y aquí está, mire, la clave. ¿Sí? Una cosa importante que usted debe entender, que es necesario que usted la entienda, familia. Esa transformación, esa vida nueva no es necesariamente algo automático. No es que usted cerró los ojos aquí y entonces abrió y ya. ¡Wow! Soy nueva criatura, como lo declara la Escritura. Jesús hace esta pregunta: ¿crees esto? Porque no solo se trata de saberlo, se trata de creerlo, se trata de confiar, se trata de rendirse al Señor, se trata de vivirlo. Esa es mi invitación. O sea, los que ya me empiezan a conocer y a estar más cerca mío, yo les digo, es vivirlo, es que usted lo ponga en práctica. Yo no sé cuántas veces les he dicho esto, pero de nada sirve que vengamos a la iglesia, que escuchemos la palabra, pero nosotros no pongamos en práctica lo que aprendemos, lo que escuchamos, que no pongamos en práctica la palabra de Dios. Que no nos dejemos guiar por el Señor y por el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer, más que saberlo, es creerlo y vivirlo. Esa es la forma en la que nosotros nos podemos realmente acercar a Dios y ser transformados, ser sensible a la palabra. Y la cruz parecía la derrota, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos cogieron y se fueron. ¿Se acuerdan que es más, no se fueron en el momento de la crucifixión? Ellos escaparon cuando arrestaron a Jesucristo. Y en ese momento ellos huyeron y se escondieron. Y miraban de lejitos. Y Pedro le dijo: te aseguro que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y la gente luego lo cambió, ¿no? Que antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Antes de que cante el gallo lo iba a negar 3 veces. No es que el gallo iba a cantar 3 veces, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Si tenía esa confusión teológica, para que le quede claro. Y hay películas así, ¿no? Una negada, canta el gallo. Canta el gallo, lo niega, canta el hierro. No. Yo le pregunto a usted: ¿cuántas veces ha negado a Jesús? ¿Cuántas veces usted ha negado a Jesús? No, pastor, yo creo, aleluya, gloria a Dios. Mire, cuando usted empieza a pecar, usted está negando a Jesús. Cuando usted miente, está negando a Jesús. Cuando usted tiene pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, está negando a Jesús. Y sale corriendo, como los discípulos en ese momento. ¿Por qué? Porque le huye a la realidad, le huye a la verdad del evangelio. Y hay gente que piensa que entonces todo termina ahí. Pues yo le voy a decir algo también. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Pues yo voy huyendo de Jesús como 3 veces al día. Pues mire, la cruz no fue el final del camino, porque Jesús murió por tu pecado. Eso no le da licencia a usted para pecar, ¿no? Usted no es cristiano 007 con licencia para pecar. No, eso no le da licencia para pecar. Pero le da a usted el entendimiento que cuando viene delante de Jesús, delante del Señor, y se arrepiente,
de corazón y sinceramente de sus pecados, Jesús toma su lugar nuevamente. No porque la crucifixión se repita constantemente, ¿no? Estoy hablando simbólicamente. Jesús en la cruz está llevando ese pecado que usted ya cometió y el que va a cometer también. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él pagó por tu maldad, por mi maldad. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó. El pecado fue vencido. Nuestro pecado fue vencido. La muerte fue derrotada. La salvación fue asegurada. Mire lo que dice Romanos 6:9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y otra vez vuelvo y le digo, mire, si no tiene dominio sobre él, tampoco tiene la última palabra sobre nosotros. No tiene la última palabra sobre usted. Usted puede estar pasando por la situación, por el problema, por la dificultad, por la duda, pero ese no es el final. Ese no es su final. Hay salvación, hay misericordia, hay transformación, hay renuevo, hay vida nueva, familia. Por eso yo les insisto, busquen del Señor diariamente, busquen su presencia, busquen a través de su palabra. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Manténgase firme en el evangelio, aunque a veces sea difícil. Sí, a veces nosotros somos difíciles y yo le pido perdón por aquellas personas de los que estamos aquí que somos difíciles. Si en algún momento hemos dicho, hecho algo que lo ha lastimado, pues perdónenos, porque estamos siendo edificados juntos. Porque estamos siendo edificados en el Señor. Y si el Señor nos perdonó aún siendo nosotros tan pecadores, ¿cuánto más nosotros no vamos a perdonar a nuestro hermano que un día entró con la cara torcida y nos... ¿Sí? Hay hermanos que un día vienen con la cara de limón partido. Esa semana les fue terrible. O antes de venir se peleó con la esposa, porque ella dijo vamos en la ruta 2 y él dijo vamos en la 3 y el otro dijo no, vamos en la 4 y luego se vinieron en la 5 y les tocó, no, eso nos dejó por allá, pastor, y nos tocó caminar, pero yo le dije a ella no sé qué, pero es que como ella no me hace caso y entonces ella quiere hacer lo que uno, y entonces entró así. Entonces la gente dice, hermanos, terrible, eso tiene una cara de limón partido todo el tiempo. Hey, estamos aquí para perdonar así como fuimos perdonados. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y la pregunta hoy no es solo, ¿sabes que Jesús resucitó? La pregunta es, ¿usted cree en Él? Y la pregunta que les hacía, o lo que hablábamos este miércoles en el inicio de esta serie, ¿se va a permitir que Jesús sea el rey de su vida? O solamente, porque si no, pongamos un muñequito ahí en la pared y le oramos a ese muñequito, porque cuando nos vamos él se queda ahí el muñequito. Pero el Espíritu Santo se va con usted. El Espíritu Santo habita en usted, habita en su familia, en su hogar está el Espíritu Santo. Cuando usted está ahí, los que creemos en el Señor, los que hemos entregado nuestra vida, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él está constantemente en todos los momentos, en tus tristezas, en tus angustias, en tus dudas, en tus miedos. Ahí está la presencia del Señor. Porque usted puede conocer la historia, puede hasta entender el mensaje, podemos hasta celebrar la fecha, pero nunca rendir su vida a Jesús. Y eso no sirve. La resurrección no es solamente para admirarse y para que hagamos una parafernalia alrededor de ella. Es para responder con su vida. Eso es lo que realmente quiere Jesucristo. Jesucristo quiere tu vida. Jesucristo quiere tu entrega total.
Eso es lo que quiere Jesucristo. Así que es tiempo de que hoy, aunque seamos cristianos de mucho tiempo, hoy renovemos nuestro compromiso con Jesús, nuestra decisión de seguir a Jesús y decir: Señor, sé que he fallado, sé que he pecado, pero me arrepiento de mi pecado y quiero regresar a tu presencia con todo, Señor. Y es con todo, familia, con todo lo que ustedes son. Jesús no es solo un personaje histórico. Jesús no es solo un maestro. Jesús no es una gran idea. Jesús no solo es un número más que partió la historia. No es que hay un mito por allá de un Jesús y entonces luego colocaron otro calendario y hay gente que sigue ahí esa fábula. No, no. Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Y esto significa que su pasado no tiene la última palabra. Su pecado no tiene la última palabra. Su dolor no tiene la última palabra. Ni siquiera la muerte tiene la última palabra sobre usted. Porque Jesús venció. Y vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Crees esto? Porque si usted lo cree, todo cambia. Su eternidad cambia, la presencia de Dios en su vida cambia, el presente, lo que está viviendo cambia, su vida cambia totalmente, si usted cree eso. Así que, mire, Jesús no solo murió por usted, Jesús resucitó para darle vida y para darla en abundancia. Así que repita conmigo: Jesús no solo murió por mí. Otra vez, porque no. Repita: Jesús no solo murió por mí. Jesús resucitó para darme vida y para darle en abundancia. Mire, si usted tiene eso en su mente todo el tiempo, su vida realmente cambia. Realmente su vida